Bienvenidos a una edición especial. A un año de la pandemia estamos reflexionando, cuestionándonos y aprendiendo muchas cosas de lo que Dios nos ha dejado a través de este difícil tiempo que hemos pasado, pero que sin duda alguna también nos ha abierto nuevas puertas de oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron y estuvieron pendientes de nuestra edición Cuando el dolor no pasa. Si todavía no has compartido este enlace, te lo dejamos acá para que puedas hacerlo llegar a aquellas personas que tú consideres que será de bendición, de ayuda en este tiempo. Porque si hay una de las cosas que va a ser difícil superar, es el luto, y por eso lo queremos hacer juntos. Quiero decirte también que este día vamos a estar hablando acerca del tema económico, cuando el dinero no alcanza. Nosotros escuchamos muchos de los pronósticos que se había hecho para finales del 2020. Por ejemplo, 200,000 empleos iban a ser perdidos en El Salvador, una caída de las remesas familiares, personas cercanas a nosotros perdiendo sus trabajos y muchas también replanteando las finanzas para el futuro. Todos vimos el impacto económico que esto tuvo, y aunque no todos los pronósticos se cumplieron, gracias a Dios, porque las remesas familiares, en lugar de caer, subieron a finales del 2020 y la brecha de desempleo llegó a bajar hasta 60,000 desempleos, aunque la tasa se mantiene cerca del 9% de desempleo a nivel nacional. ¿Qué hacemos entonces? Si nos ha ido bien en esta pandemia, si hemos logrado salir adelante, ¿cómo nuestras finanzas pueden honrar a Dios? Y si hemos perdido el empleo y estamos preocupados por lo que viene, ¿cómo la palabra de Dios y los principios que nos da nos puede ayudar a enfrentarlo? Acompáñame y veamos juntos las respuestas en esta edición especial a un año de la pandemia. Soy Mauricio Castellón y esto es Café. Este día nos acompaña el licenciado Ángel Avilés, economista, y hemos hecho algunas preguntas para que él pueda compartir con nosotros su perspectiva acerca de las finanzas en familia, cómo podemos nosotros reinventarnos y también cómo podemos aplicar algunos principios a nuestra propia realidad. Bienvenido, Ángel. Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Es un gusto saludarles por este medio. Mi nombre es Ángel Avilés. Aprovecho el espacio para agradecer al pastor Mauricio Castellón y a todo su equipo por este esfuerzo acerca de hacer reflexiones, análisis y comentarios de temas muy importantes que no solamente nos inciden y competen como salvadoreños, sino que también como hijos de Dios. Y espero de corazón podamos encontrar en algún momento el propósito del Señor en medio de cualquier situación, condición o circunstancias que muy seguramente durante el año anterior han causado mucho dolor, mucho sufrimiento e incluso hasta desesperación. Este día abordaremos un tópico muy importante y es el tema económico. ¿Qué impactos realmente ha sufrido la familia salvadoreña a nivel económico a raíz de la pandemia? Creo que es oportuno situarnos en dos esquemas. El primero de ellos es conocer una crisis económica de la que estamos viviendo actualmente. La crisis económica actual se ha caracterizado por tener una desaceleración o una contracción prácticamente total de la economía a gran escala. ¿Qué significa esto? Que potencias mundiales, economías en desarrollo, han visto en declive sus economías locales, también a nivel de exportación, y eso seguramente en algún momento iba a pasar factura. Países en vías de desarrollo y sobre todo países en subdesarrollo iban a sufrir los embates también de esta crisis. Todo porque prácticamente se ha estancado, se ha frenado todo el sistema productivo a nivel mundial. Esto tiene su desenlace también en una fusión muy importante que es el segundo esquema. Estamos experimentando una crisis económica que viene dada de una crisis sanitaria. Por eso es que los resultados
de todo lo que ha generado esta crisis han sido seguramente más dolorosos que en otras ocasiones, porque hay una fusión en ambas crisis. También es importante poner en contexto que esta crisis ha extendido más la brecha de desigualdad en nuestro país, y seguramente en estudios que preliminarmente se han hecho, esta brecha de desigualdad ha crecido tanto, se ha extendido tanto en comparación, a lo mejor, de la sumatoria de 5 años anteriores. Entonces podemos ver solo desde esta perspectiva que el impacto ha sido grande. También, como una nota aclaratoria, nosotros hemos experimentado, también junto con nuestros familiares y también conocidos, que la pandemia nos ha atacado a todos. Pero creo que es oportuno también mencionar que nosotros como hijos de Dios debemos ser empáticos, porque hay otras familias que realmente lo han perdido todo. Es decir, todos hemos sufrido de la pandemia, pero otras familias lo han sufrido en gran magnitud. Llámese el impacto que pueda haber generado en las familias, hemos tenido ciertas diferencias y complejidades al medir la situación de esta crisis. De los impactos más sensibles o visuales que ha dejado la pandemia durante este último año en las economías familiares salvadoreñas, podemos encontrar el de la empleabilidad directa. ¿Qué sugiere esto? Que muchas personas vieron reestructurados sus trabajos. Con esto, la cancelación de contratos no solamente se dio en algún miembro de la familia, muy seguramente quienes hacían el rol de sostenibilidad directa de sus familias perdieron sus fuentes de ingreso. Obviamente, esto generó un impacto directo en la economía familiar salvadoreña. Pero también podemos encontrar que muchas familias que gracias a Dios no perdieron su fuente de ingresos directa, vieron modificados sus horarios de trabajo, porque el trabajar desde casa simplificó las cosas. Tenían un horario de entrada, pero no hacía un horario de salida. Con eso el impacto emocional también fue sumado al impacto económico, porque el tiempo de calidad, el tiempo de sano esparcimiento u ocio con sus familias se vio deteriorado. Y eso también, que algunos padres de familia que estaban haciendo teletrabajo tenían que diversificar su tiempo al área de cuidado con sus hijos, que seguramente no lo habían experimentado. Y un segundo punto con la dinámica del teletrabajo también es que muchos de estos empleos directos sufrieron modificaciones salariales. ¿Por qué? Aquellos que basan su salario por unos extras como las comisiones, gastos de representación, depreciación o combustible, ahora que no salían, vieron deteriorados o impactados sus ingresos de manera directa. Con esto, tanto la pérdida de trabajo o la modificación contractual de la misma, por no perder directamente el trabajo, las familias en sus hábitos de consumo también se vieron modificados. Los costos fijos que adquirían estas familias anterior a la pandemia se vieron modificados y estancados también. No podían hacer frente a pago de vivienda, al pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, por mencionar algunos. También aquellos que iban directos al área de educación y también aquellos que son de carácter financiero, aquellos que van desde préstamos personales, préstamos hipotecarios, se vieron también que sus cuotas fueron, llamémosle, congeladas porque no había capacidad adquisitiva. Pero también, no solamente se vieron modificaciones en los costos fijos o en los hábitos de consumo, sino que también los alimentos, algunos de ellos sufrieron modificación directa en el precio, y eso también como daño colateral de lo que la pandemia venía arrojando. Muy seguramente, uno de estos puntos o tópicos lo experimentaron las familias, pero otro que también fue muy importante y que todavía en el corto y mediano plazo se están sintiendo o se ve de manera visual es el impacto de las remesas en las familias. Aquellas familias que dependen directamente de la ayuda de las familias salvadoreñas que están en el exterior también vieron modificada su dinámica de ingreso, porque esos salvadoreños en el exterior, estos compatriotas, vieron modificados también sus hábitos, de lo que ya hablamos preliminarmente. Y esto fue una cadena. Es un efecto directo de que la pandemia realmente vino a modificar muchísimas cosas. Prácticamente podemos decir un efecto cascada. Desde lo que mencionamos, de que potencias mundiales y también las economías empezaron a sufrir su debacle, para economías en vías de desarrollo o economías en subdesarrollo, vieron también modificados y todos sufrimos esos embates directos. También el impacto directo en la familia salvadoreña se fue modificando en cuotas médicas o en cuotas de medicamentos. Muchas familias no estaban acostumbradas a la dinámica porque carecían de
este ingreso para poder focalizarlo a medicinas, a insumos médicos o equipo quirúrgico también para prepararse y hacer frente a la pandemia. Esto generó un agregado a los costos que ya tenían de manera directa. Otro punto importante y lamentable es que muchos familiares también hicieron frente a cuotas o pagos directos por fallecimiento de algunos familiares, en pagar velatorios, en pagar entierros también que no estaban contemplados dentro de la dinámica de economía familiar. Y también podemos ver un impacto directo en la escolaridad. Aquellos que dependen directamente de sus padres vieron modificados también sus hábitos de estudio, porque ahora, estando desde casa y la limitante de poder cancelar cuotas, hacían que pasaban del sector privado al sector público. Y eso hemos visto en las últimas alzas de inscripción escolar, que muchos que estudiaban en sistema privado han migrado directamente al sistema público. Con esto y esta fusión de puntos, podemos ver que los impactos directos, tanto en un tópico o en varios, han visto reflejados que los ingresos a escala familiar se vieron disminuidos casi en su totalidad, para hacer frente a las necesidades básicas universales de que como familia salvadoreña representa. Puede surgir la interrogante también que de todos los tópicos vistos anteriormente, algunas familias lo sufrieron al completo, otros solamente un par de ellos. Pero ¿qué recomendación o qué idea podemos tener como economía familiar para poder hacer frente o subsanar ciertos costos que previamente ya hemos adquirido? Como podrán haberse dado cuenta, muchas familias salvadoreñas, para poder tener una alternativa directa luego de que la empleabilidad se vio modificada tanto por horarios de trabajo o también por cancelación de contratos, muchas de las familias emprendieron y han encontrado un pequeño salvavidas para hacer frente a esto. Sé también que muchas de las familias no pueden generar estos hábitos de emprendimiento porque se necesita ciertamente de un capital inicial. A lo mejor no es mucho, pero muchas de estas familias no tienen para empezar esos emprendimientos, que muy seguramente por dentro sí quieren idealizarlo. Pero también podemos ver que dentro de las familias hay un comportamiento en los hábitos de consumo. Si bien es cierto, no vamos a modificar a lo mejor la canasta básica familiar porque es indispensable para el subsistir, el alimentarnos es para todos. Pero sí tenemos ciertos costos variables también que son costos extras que representan una carga también en el presupuesto familiar. Por ejemplo, y no quiero extenderme mucho en este tema, muchas de las familias poseen cable e internet, pero también poseen cuentas en las cuales poder escuchar música, poder ver películas, series, etc. Entonces poder tener una alternativa de subsanar gastos en cuanto a cancelar contratos de cable, mantener el internet porque es necesaria para la comunicación y en las plataformas o aplicaciones poder nada más tener solo una. Sé que también muchas de las familias tienen el hábito de tener ciertas cuentas, pero con una que puedan tener porque es necesario para el ocio o el sano esparcimiento o tiempos de familia también, podemos hacer estas modificaciones en el presupuesto familiar que no van a significar un ahorro, porque sabemos de que hay que destinar ciertas cifras a otros compromisos que previamente fueron adquiridos o que muy seguramente vamos a adquirir. Creo que esta es una de las ideas o una de las prácticas que pueden empezar desde casa para que la situación de la economía familiar, si bien es cierto, no va a verse mejorada en gran cuantía, pero es un paso muy importante a poder tener focalizados los costos fijos, los costos que son variables y los costos que representan un extra como carga en los presupuestos. De lo que hemos escuchado preliminarmente, de conocer una crisis, sus fundamentos, de cuáles son sus cualidades más significativas y también los impactos que ha generado esta, sumada a una crisis sanitaria en la economía familiar salvadoreña, podemos ver de una perspectiva como ciudadanos. Pero ¿qué nos sugiere a nosotros para el futuro como hijos de Dios? Hacernos la pregunta de cómo será el futuro. Muy seguramente tenemos un problema con las expectativas y es por la no dependencia seguramente del Señor. Sabemos que es un tiempo de crisis, es un tiempo muy difícil, pero hay un punto muy básico y esencial que Pablo nos lo enseña en Filipenses 4:11-3 y es el principio del contentamiento. Pablo en ese momento nos sugiere, nos insta, pero también lo vemos como consejo de que él pasó limitantes, pasó necesidad y calamidad, pero también pasó tiempos de abundancia. Pablo nos dice que él aprendió a estar contento en medio de cualquier situación, de cualquier condición.
Muy seguramente las crisis de Pablo todavía fueron a lo mejor más fuertes que las que nosotros vivimos como hijos de Dios, pero él encontró el lugar preciso porque sabía depender del Señor. Nosotros en la actualidad, muchos son nuestras aspiraciones, nuestros deseos, pero es el Señor quien tiene la última palabra. Si no se cumplen a cabalidad como nosotros queremos, es porque el propósito del Señor no quiere que sea de esa manera determinada. Él tiene un plan bien elaborado para nosotros y debemos ser pacientes en todo momento. Pero mientras nosotros somos pacientes, que no se nos olvide reforzar el principio de contentamiento, que ante la adversidad, la necesidad, nosotros podamos ser agradecidos y estar contentos en medio de esas situaciones. Y también en el momento de abundancia, que nosotros nos acordemos también del Señor. No sabemos cuánto tiempo vamos a pasar o vivir con estas condiciones, pero seguramente el Señor es el quien tiene la última palabra. Debemos depender, arraigarnos directamente de Él y no depender del mundo, lo que quiere ellos de nosotros. Que seguramente el mundo lo que busca es que nosotros estemos descontentos. Y nosotros tenemos que focalizarnos en buscar ese contentamiento a pesar de la adversidad. Porque sabemos que el Señor nunca nos ha dejado solos. Y si las cosas el Señor las permite de una manera, es porque a Él le place de esa manera. Es su propósito en medio de circunstancias especiales o específicas para nuestra vida. Es donde nosotros crecemos como hijos de Dios. Sabemos de que muchas familias pasan adversidades más que tiempos de abundancia. Y sabemos que es difícil reconocer la plenitud y el propósito del Señor. Pero como Pablo nos insta en ese momento de que seamos contentos con lo que tengamos, sea necesidad o sea abundancia. Creo yo que es muy oportuno poder encontrar los tiempos específicos con el Señor, que como familia poder entregarle también un nuevo planteamiento de nuestro presupuesto familiar, porque no sabemos si esto va a ser una buena decisión. El Señor sabrá qué nos depara a nosotros, pero sabemos de que si nosotros nos desligamos de lo que el mundo realmente quiere, que es el descontento, y nos focalizamos en lo que Él quiere de nosotros, muy seguramente vamos a tener la respuesta. Y mientras tenemos ese principio de contentamiento, que también tengamos algo muy esencial de nosotros como hijos de Dios, que es la paciencia. Saber esperar y depender directamente del Señor, de su plenitud y su propósito para nosotros en toda la vida. Que Dios les bendiga. Gracias, Ángel, por estar con nosotros y compartir todo ese análisis que has tenido a bien dejarnos esta tarde para que nosotros podamos meditar y reflexionar acerca de las cosas que tenemos que aprender también al interior de nuestra familia. Ahora que hemos visto el escenario particular, vamos a la parte general y queremos pedir al licenciado Edenilson Rodríguez, auditor, que también en esta tarde pueda acompañarnos contestando algunas preguntas de esos indicadores macro de nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar en cuanto al tema del desempleo o incluso oportunidades laborales? Gracias, Edenilson, por estar con nosotros. Bienvenido. Un saludo a todos y gracias, Pastor, por la invitación a participar de estos temas tan importantes en este espacio de Café IBM. A un año de la pandemia tenemos tantas anécdotas que contar, experiencias que compartir, vivencias que nos han cambiado la perspectiva de la vida en muchas maneras. ¿Qué impactos económicos y especialmente los empleos se observan a nivel de país a raíz de esta pandemia? Mucho se habló del impacto en la salud física que esta enfermedad nos traería, pero el impacto iba mucho más allá de la salud física. La pandemia también nos afectó nuestra salud emocional y, por supuesto, nuestra salud financiera y económica, no solamente a nivel individual, sino también a nivel de nuestra sociedad o país. Las noticias del impacto económico en nuestro país no eran nada alentadoras, como ustedes podrán recordar. El miedo a perder nuestra fuente de trabajo, nuestros recursos económicos nos llevaron a temores e inseguridades. Uno de los factores que más afectó fue que sentimos que nos quitaran el control sobre nuestro diario vivir. De pronto las cosas más cotidianas se volvieron restringidas y no hay nada que impulse el miedo que perder el control sobre las cosas. El hecho de empezar a ver a nuestro alrededor empresas cerrando, que nuestros trabajos que parecían tan estables comenzaban a tambalearse, nos llenó el corazón de temor. Aparte del sector público, donde la mayoría pudo conservar sus empleos y el impacto económico de la pandemia fue mucho más bajo, en el sector privado y en el sector informal, de cada 5 familias, una de ellas perdió total o parcialmente su fuente de ingreso.
y eso lo vimos en las personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, en la iglesia. Nada se salvó a este impacto. Y es que uno de los problemas más fuertes en las empresas fue cómo hacer llegar dinero para hacer frente a las obligaciones que tenían, que hay que pagar cuentas con proveedores, hay que cubrir obligaciones con bancos, la responsabilidad de pagar los sueldos a los empleados, etc. Pocas empresas en realidad tuvieron la capacidad de sostener su salud financiera por varios meses. La mayoría se vieron en la obligación de cerrar sus establecimientos total o parcialmente, detener sus plantas de producción, y eso conllevó a la reducción de miles y miles de empleos y el cierre definitivo de muchos negocios. El resto de la historia pues ya la conocemos, pues la hemos vivido todos. Nuestros ingresos familiares se vieron en la gran mayoría reducidos. Las medidas implementadas por el gobierno, aunque ayudaban en algo, no son suficientes para hacerle frente a las obligaciones y responsabilidades de cada mes. Tuvimos que reaprender a organizar nuestras prioridades diarias. Las compras en los supermercados, el pago de la hipoteca, el alquiler de nuestras viviendas, el pago de los colegios de los niños, los servicios básicos, hasta el hecho de tener que invertir en una computadora adicional o aumentar la capacidad del servicio de internet de nuestras casas debido al cambio de la modalidad presencial en los estudios y en nuestros trabajos. Hasta nuestro servicio en la iglesia se vio afectado incluso. Nuestro mundo cambió y esos cambios vinieron para quedarse definitivamente. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los desafíos y oportunidades que tenemos o que podemos esperar para los próximos años? Después de un año, ahora podemos ver las cosas un poco más claramente. Esto es una crisis, y si algo tienen en común todas las crisis, tienen un principio y también tienen un final. Todo esto va a pasar, todo esto será historia en algún momento. Así que no perdamos la perspectiva y sepamos que todo está bajo el control de Dios. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro control es nuestra actitud y nuestras decisiones. El tiempo va a pasar y de nosotros depende hacer algo productivo de él. Poco a poco hemos ido viendo cómo la economía del país va volviendo a la normalidad, o más bien a la nueva normalidad. Sin embargo, poco a poco vamos a ir observando los verdaderos efectos económicos de la pandemia. Según expertos, nuestro país tardará entre 4 y 6 años para recuperar lo perdido durante este año de pandemia. En algunos casos vamos a ir experimentando escasez en algunos productos. El precio de la canasta básica va en aumento poco a poco, y eso lo notamos cuando vamos a hacer las compras del día a día. Hemos visto también cómo el precio del petróleo y sus derivados han ido incrementando en los últimos meses, y este es solo el principio de esos efectos. Hay que pagar esos préstamos adicionales que el gobierno ha adquirido, y la única manera es a través de los impuestos que todos nosotros pagamos. Así que también no nos extrañemos y estemos preparados para un posible ajuste en los impuestos en los próximos años. Pero en medio de todo esto, no todo ha sido malas noticias. También la pandemia nos ha enseñado que en medio de las crisis vienen también las oportunidades, para los que ponemos nuestra confianza en Dios y estamos dispuestos a no darnos por vencidos. En el caso de los que tienen la bendición de conservar su empleo durante esta pandemia, debemos aplicar una buena mayordomía sobre los recursos que tenemos a nuestra disposición, reorganizando nuestras prioridades, optimizando cada centavo disponible. El cambio de modalidad de estudio, y en muchos casos también de los empleos desde casa, puede implicar ciertos ahorros. Por ejemplo, el ahorro en movilización. Ya no tenemos que invertir en trasladarnos de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo. En algunos casos incluso nos hemos ahorrado el transporte escolar de nuestros hijos, y esa disminución de gastos debemos transformarlas en ahorros. Hemos visto cómo las iniciativas de emprendedurismo han florecido por todos lados. En nuestros vecindarios se han abierto nuevos negocios. Los productos y servicios se han acercado cada vez más al consumidor. Las redes sociales se han convertido en el motor que mueve la economía, y esa es una buena alternativa para ayudar a sostener la economía familiar.
Hay muchas nuevas oportunidades de negocio también. El desarrollo del comercio a través de las redes sociales ha abierto muchas puertas de oportunidades a nuevos emprendedores y especialmente a los jóvenes que anteriormente solo veían como oportunidades el conseguir un empleo. Y eso es una buena noticia para el futuro de nuestra sociedad. Otro ejemplo es el caso de los servicios de capacitaciones y consultorías. Las plataformas virtuales han sido de mucha bendición. Han borrado prácticamente las fronteras geográficas y hoy en día es factible dar charlas y capacitaciones a una mayor cantidad de personas a la vez. Y casi desde cualquier lugar del mundo a precios muy accesibles. Hoy es muy común en día estar en una capacitación con alguien que está dando desde Chile, desde Argentina, desde México, Estados Unidos, etc. Esa es otra muy buena oportunidad de negocio para los profesionales que se dedican a dar capacitaciones y consultorías. Por otro lado, hay muchas más opciones de producto a nuestro alcance. No necesitamos desplazarnos a los grandes almacenes de departamentos para adquirir productos. Hoy en día nos lo llevan hasta la puerta de nuestra casa. Tenemos una mayor variedad de productos de nuestro alcance y podemos escoger el mejor precio y de esa manera también podemos ahorrar un poco de dinero. Debemos estar preparados para aprovechar los programas de beneficios que las instituciones bancarias privadas o estatales están poniendo a nuestra disposición para poder ordenar nuestras deudas, nuestras obligaciones. Eso también nos puede ayudar a ahorrar recursos en nuestras empresas y en nuestras familias. Todos tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país adelante y solo lo haremos si afrontamos esta crisis de la manera correcta y con un corazón acorde a los principios bíblicos. Ahora, para nosotros como cristianos, ¿qué principios bíblicos nos pueden ayudar a manejar estos tiempos de crisis? Yo siempre he creído firmemente que el tema del manejo del dinero y las finanzas es un tema de fe y no tanto un tema de conocimiento financiero. Si fuera un tema de conocimiento financiero, todos los que hemos estudiado una carrera relacionada a la parte económica o financiera, pues seríamos millonarios y ustedes ven que eso no es cierto siempre. En primer lugar, debemos reconocer que todo proviene de Dios y todo está bajo el control de Dios y para los propósitos de Dios. Aunque nosotros no lo entendamos en este momento, sepamos esperar en Dios. En segundo lugar, debemos aprender a no afanarse y angustiarse por el dinero, sino confiar en el Señor y descansar en su cuidado y en su provisión. Hay cosas sencillas que nos enseñan sobre el cuidado que Dios tiene para con toda su creación. Y quisiera compartirles una historia sobre los polluelos de los cuervos. El cuervo es un ave de color negra. En nuestro país se asemejaría a lo que es un zanate o un clarinero, más o menos. Resulta que cuando las crías de cuervo nacen, no son de color negro como sus padres, sino que tienen un plumaje de color blanco. Entonces la mamá cuervo desconoce a sus crías por verlas de otro color y las abandona. Los polluelos indefensos y sin posibilidades de buscar alimento quedan solos. Sin embargo, de la misma suciedad del nido empiezan a brotar pequeñas larvas y gusanitos y con ellas se alimentan los polluelos hasta que empluman y pueden dejar su nido y valerse por sí mismos. Esta historia definitivamente nos enseña que Dios tiene el control y que si tiene cuidado de un polluelo de cuervo, mucho más cuidado tiene para con nosotros que somos sus hijos. Nos toca a nosotros entonces estar contentos con nuestra bendición del día a día, confiar en Dios y practicar la generosidad con lo que tenemos. Si nunca valoramos lo que tenemos, nunca nos sentiremos verdaderamente bendecidos. Gracias, Edenilson, por estar con nosotros también en esta tarde y compartir esta perspectiva importante e interesante para que nosotros nos preparemos mejor en lo que estamos por enfrentar. Este tema tiene la intención de poder llevar no solamente consuelo y alivio a las familias que están pasando por situaciones difíciles, sino también poder llevar la palabra de Dios para desafiar a esas familias. Y aquellas que están teniendo momentos diferentes, quizá bonancibles o más estables, poder también animarles a ayudar a aquellos que están en necesidad.
Quiero que me acompañes esta tarde a un texto muy interesante en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Probablemente tú ya lo conoces y es un texto que dice lo siguiente: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Quiero que hagamos una pausa aquí porque me llama la atención que ella no se acerca al profeta quejándose de que su esposo había muerto o incluso por la deuda que ella tenía. Ella se acerca por un motivo particular, porque el acreedor quería llevarse como esclavo a sus 2 hijos. Entonces ella encontraba en una situación de impotencia, que su esposo había muerto, que no tenía para pagar y que iba a perder a sus hijos. Mira qué interesante. Esto me hace pensar acerca de un principio que nosotros encontramos en la Biblia. Busca estar contento con lo que tienes y sé consciente de lo que no tienes. Mira qué interesante, porque en este caso la viuda estaba consciente ella de lo que tenía sus 2 hijos, sabía que su esposo había muerto, que él había partido. Y eso es algo que nosotros debemos evaluar constantemente. El contentamiento no es resignación, ni es conformismo, pero es aprender a estar contento con lo que nosotros tenemos en la mano. Y es algo que nos cuesta. No sé si has escuchado que entre más nosotros tenemos, más gastamos. Pero eso se debe más bien a un corazón que no está disciplinado para estar contento con lo que tiene. La Biblia es clara. Hay 2 cosas que no deberían faltarnos, y teniéndolas, nosotros deberíamos estar contentos con ellos: sustento y abrigo. La pregunta es, ¿tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Sí, pero no es lo que yo quisiera comer. Yo quisiera comer X marca o en X lugar. Tengo abrigo, pero no vivo donde yo quisiera. Yo quisiera vivir en otro lugar. Todas esas cosas son válidas, pero si escapan a tus posibilidades reales, entonces muy probablemente estás cruzando la línea del contentamiento. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos y sobre todo también reconocer lo que no tenemos. Ahora, fíjate entonces lo que le dice el profeta. ¿Cómo puedo ayudarte?, le dice. Preguntó Eliseo: dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, contesta ella, solo un frasco de aceite de oliva. Interesante, porque esto me lleva al segundo elemento. Evalúa muy bien la situación y, de ser necesario, busca el apoyo y consejo de alguien experimentado. Esta viuda lo que hizo es acercarse a Eliseo como ese profeta de Dios que estaba dirigiendo y coordinando a todos los profetas, y le expone su situación, porque esperaba que de alguna manera le ayudara a encontrar una solución. Saliendo del escenario, estando fuera de la situación en que la viuda se encontraba con sus hijos, entonces ella dijo: Eliseo puede darme un buen consejo. A veces es necesario esto para nosotros. Y Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y la primera respuesta de ella fue: no tengo nada. Pero luego ella recapacitó y dice: sí tengo algo. Tengo un bote, ¿verdad?, donde tengo allí contenido aceite de oliva. Y esto nos lleva al tercer elemento que quiero dejar contigo en esta tarde. Empieza por evaluar lo que tienes en tus manos, en tu experiencia y en casa. En este caso, ella tenía nada más un pequeño depósito de aceite de oliva. No tenía nada más. Bueno, sí tenía sus hijos, tenía su salud, tenía la capacidad y la fuerza de hacer algo, y tenía un recurso inicial. Mira qué importante es para nosotros cómo la palabra de Dios puede adaptar los principios a diferentes momentos y circunstancias. En el tiempo que ella estaba, la nación estaba siendo afectada justamente. En Samaria estaba por hacer el sitio de parte de los sirios. Y toda esta situación económica había encarecido la vida, había hecho más difíciles las cosas. Para nosotros esta pandemia probablemente nos ha venido a afectar de distintas maneras, y algunos afectando en escasez,
afectando por el costo de la vida, afectando por el aumento de los precios en las cosas básicas. Pero quiero decirte, piensa lo que tienes. Primero, mira en tus manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Luego mira en tu propia experiencia, toda la formación que tú has tenido. Si aprendiste un idioma, si tienes la capacidad artística, si aprendiste un oficio, ¿verdad? Examina y evalúa todo. Es el momento de sacar todo. Y luego también mira lo que está en casa. ¿Cuánta ropa tienes sin utilizar? ¿Cuántos zapatos tienes sin utilizar? ¿Cuántas cosas hay en tu casa? Y entonces es interesante porque cuando haces ese inventario, eso te va a dar una oportunidad de volver a empezar, incluso de ser creativo para hacer algo nuevo, algo diferente. Y entonces continúa el texto. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos, en primera instancia a los amigos y luego a los vecinos, que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Y esto nos lleva al siguiente elemento. Usa lo que tienes, confiando en que Dios es tu proveedor. No debemos nosotros olvidar que aun cuando trabajamos y recibimos un salario quincenal o mensualmente, aun cuando teníamos nuestra empresa y recibíamos las utilidades, no somos nosotros los proveedores. Nosotros somos el canal que Dios utiliza para proveer a nuestra casa. Pero Dios es el proveedor. Él es Jehová Jireh. Y nosotros debemos confiar que aun cuando no tengamos un mecanismo humano, lógico para que Dios provea, si somos sus hijos, Él seguirá proveyendo. Y yo te podría decir, sin lugar a dudas, que si estás conectado a este programa, tú podrías dar un testimonio de la provisión de Dios durante todo este año. Y no me dejarás mentir que Dios usó personas, situaciones, hasta el gobierno usó en el caso de algunas familias para llevar en el tiempo oportuno el pan a tu mesa. Eso no se nos debe olvidar. Todo lo que hagamos debemos encomendarlo al Señor en primera instancia. Y luego fíjate que le dice: toma allí a tus hijos y cierra la puerta. Y esto nos lleva al siguiente elemento: involucra a la familia en la solución del problema y pide apoyo a otros. No debe darte pena pedir el apoyo. Pero fíjate en qué pide el apoyo. Ella les pide las vasijas vacías que no están utilizando. Qué interesante, porque allí Eliseo le estaba dando una idea. Tú podrías decirme perfectamente: pero mira, Eliseo era el profeta, Dios iba a hacer un milagro, iba a actuar sobrenaturalmente. ¿Cómo yo puedo esperar esto? ¿Y no es lo que nosotros hemos visto en el año pasado? A un Dios actuando de manera sobrenatural, llevando esa provisión en el tiempo oportuno para sus hijos. Yo quiero decirte, si tú crees en tu corazón, sin duda alguna, Dios va a obrar. Pero involucra a la familia en esto. Ella envió a sus hijos, lo envió donde sus vecinos y amigos, y no les pidió dinero prestado. Les pidió las vasijas vacías que tenían, porque ella las iba a llenar y las iba a utilizar. Mira qué interesante. Entonces, cuando Dios te da ese proyecto, cuando Dios te da ese impulso, probablemente hay personas a las que tú te puedes acercar y pedirles: mira, probablemente una resma de papel que no estés usando, ¿podrías regalármela? ¿Verdad? O hay algo, y si te dicen que no, pues está bien. Probablemente a los chicos, algunos vecinos les dijeron que no, pero varios le prestaron, porque no era regalo, le prestaron la vasija. Y de tal forma fue ese préstamo que había muchas vasijas en la casa. Y entonces continúa diciendo el profeta: cerrada la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras
estaban llenas hasta el borde. «Tráeme otra jarra», le dijo a uno de sus hijos. «Ya no hay más, mamá», le respondió él, «ya no hay más». Y esto nos lleva al sexto principio que quiero dejarte esta tarde. De acuerdo a las posibilidades, trabaja en lo que puedes hacer y honra tus deudas. Mira, una de las cosas que es más difícil para nosotros es vivir con deudas, porque las deudas son ataduras, son como cadenas, nos atan a las personas, nos da muchas veces pena con la persona a la que le debemos o la institución también. Hay momentos en los cuales no se puede hacer más cosas, pero fíjate que esta viuda, habiendo perdido a su esposo, ella no estaba pidiendo que la deuda le fuese exonerada. Ella lo que estaba pidiendo era una forma de cómo evitar que sus hijos fuesen hechos esclavos y ella pudiese entonces pagar esa deuda que debía, que asumió de su esposo, que de alguna forma ella no estaba diciendo, ese fue él, ¿verdad? Para mí es otra cosa. Esto para nosotros es importante también, porque entonces debemos buscar honrar esas deudas. ¿Cómo? Haciendo lo que nosotros podemos. Haz lo que tú puedes. Trabaja en esas áreas justamente en las cuales tú te has especializado, de acuerdo a esas posibilidades que Dios te vaya abriendo y a esas puertas que Él te vaya dando. Y entonces, ¿verdad? Cuando ya no había más jarras, cuando ya se había acabado el aceite, dice, al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Esto me lleva entonces al último principio. Honra a Dios con tu trabajo, con tus bienes y practica la generosidad. Mira qué interesante, porque ella llega de regreso donde el consejero, ¿verdad? Y le dice, bueno, aquí están las jarras de aceite, se llenaron, ¿verdad? Y gracias a Dios mis hijos se involucraron y allí están. Entonces él le dice, ok, vende lo que tienes. Mira cómo el Señor le guió a ella a hacer algo productivo. Fue al mercado, fue a los mismos vecinos, ¿verdad? Mire, aquí le traigo su jarra, pero la traigo con aceite y el aceite cuesta tanto, ¿verdad? No sé si los mismos vecinos y amigos le terminaron comprando, probablemente eso fue lo que pasó. Y eso era tal cantidad que el profeta le dice, alcanza para pagar tus deudas y alcanza para que vivas con tus hijos. De tal forma que nosotros no debemos olvidar que cada vez que Dios nos bendice y nos provee, lo primero que debemos hacer es honrarlo. Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes. Y cuando nosotros hacemos esto, sabemos que hay bendición. A pesar de la escasez que podamos experimentar, nunca debemos fomentar un corazón mezquino. Siempre debemos tener un corazón generoso, porque cuando practicamos la generosidad, Dios bendice mucho más. Y yo estoy seguro que esta viuda no solamente compartió con sus hijos, sino que también pudo haber compartido con otros que también tenían necesidad. Así que quiero dejarte este texto, ¿verdad? Para que tú lo sigas meditando y para que todos nosotros podamos seguir confiando en que las finanzas nuestras son unas, nuestros pronósticos son unos, pero al final el que tiene la última palabra en las finanzas divinas es Dios. Y esas muchas veces van contra la lógica humana, pero sin duda alguna quieren que nosotros seamos parte de la solución. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que tenemos en casa? ¿Cómo podemos usarlo para hacer algo productivo y cómo nos involucramos en la solución? Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Café. Recuerda que puedes seguir nuestros enlaces y nuestras transmisiones a través del hashtag CaféIBM. La próxima semana estaremos también en una edición especial a un año de la pandemia tocando otro tema muy interesante y es cómo compartir el Evangelio en tiempo de pandemia. Cuando hay distanciamiento social, cuando hay desánimo, cuando hay incertidumbre, ¿cómo nosotros podemos seguir cumpliendo la misión de Jesús desde nuestros vecinos y amigos cercanos
hasta donde Dios nos permita llegar. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana.